El gerente nos dijo que teníamos que seguir el código de vestimenta al pie de la letra. Imagínate llegar a tu trabajo un día cualquiera y que tu nuevo jefe te diga, a partir de ahora las reglas se siguen al pie de la letra. Suena razonable, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando esas reglas fueron escritas en los años 90 y nadie las había leído en décadas? Hoy les voy a contar la historia de Mateo, un empleado que decidió hacer exactamente lo que su gerente pedía. Siguió el código de vestimenta al pie de la letra, y créanme cuando les digo que las consecuencias fueron absolutamente épicas. Estamos hablando de trajes completos en pleno agosto, hombreras dignas de los 80, medias de nylon en un calor infernal, y hasta un compañero que llegó vestido como si fuera a su propia boda. Todo porque el manual del empleado no se había actualizado desde 1999. ¿El resultado? Una oficina convertida en una cápsula del tiempo, empleados sudando a mares, recursos humanos al borde de un ataque de nervios, y una lección magistral sobre lo que significa ser cuidadoso con lo que pides. Porque a veces, obedecer las reglas exactamente como están escritas es la mejor forma de demostrar lo absurdas que son. ¿Quieren saber cómo terminó todo esto? Pues quédense, porque esta historia de cumplimiento malicioso es una de las mejores que he leído en mucho tiempo. ¿Alguna vez tu jefe te ha dicho que sigas las reglas al pie de la letra sin pensar en las consecuencias? Pues imagínate despertar un día y descubrir que tu oficina completa se convirtió en una película de los años 90, con trajes, corbatas, hombreras y medias de nylon en pleno verano. ¿Suena ridículo? Espera a escuchar lo que pasó cuando un gerente autoritario se encontró con empleados que sabían exactamente cómo seguir instrucciones. Hola a todos, soy Isabela y bienvenidos a Al Reddit Historias, donde cada día les traigo las historias más increíbles, dramáticas y a veces absolutamente descabelladas que la gente comparte en Reddit. Hoy tenemos una historia del subreddit de cumplimiento malicioso que me tiene muerta de la risa. Y si te gustan estas historias tanto como a mí, no olvides suscribirte. Créeme, no querrás perderte lo que viene. Déjenme presentarles a nuestro protagonista, Mateo, 28 años, un empleado que trabajaba en una empresa corporativa bastante típica. Ya saben, de esas oficinas donde hay cubículos, reuniones interminables y un código de vestimenta que todos conocían como casual de negocios. Y cuando digo casual de negocios, me refiero a lo que todos entendemos por eso. Polos, camisas abotonadas, blusas bonitas, pantalones de vestir, tal vez unos kakis. Nada demasiado formal, pero tampoco aparecer en pants y chanclas. Era una política flexible y, francamente, a nadie le importaba mientras te vieras presentable y profesional. Mateo había estado trabajando ahí por un tiempo. La vida en la oficina era tranquila, predecible, sin drama. Todo iba bien. Hasta que llegó él, el nuevo gerente. Ya saben ese tipo de jefe, el que llega queriendo demostrar quién manda, el que necesita poner su sello personal en todo. El que piensa que la forma de ganarse respeto es siendo súper estricto con reglas que a nadie le importaban. Pues en su primera semana, amigos, este gerente decide enviar un correo electrónico a todo el personal. Y el mensaje era cortito pero contundente. A partir de ahora, el código de vestimenta debe seguirse al pie de la letra tal como está escrito en el manual del empleado. Sin excepciones. Sin excepciones. ¿Pueden creerlo? Ahora, la mayoría de la gente leyó ese correo y pensó, bueno, supongo que tengo que verme un poco más formal de lo usual. Tal vez cambiar el polo por una camisa con botones o asegurarse de que los zapatos estuvieran bien lustrados. Cosas normales, ¿no? Pero ay, Mateo tuvo una idea diferente. ¿Pero qué harías tú en esta situación? ¿Seguirías con tu rutina normal o te pondrías curioso? Porque Mateo hizo algo que probablemente nadie en esa oficina había hecho en años. Fue a buscar el manual del empleado y lo abrió en la sección del código de vestimenta. Y no solo lo leyó por encima, no. Lo leyó palabra por palabra, línea por línea. Y ahí fue cuando encontró el tesoro. Resulta que ese manual no se había actualizado desde finales de los años 90. Finales de los 90, gente. Estamos hablando de casi 25 a 30 años sin ninguna revisión.
Y cuando las compañías no actualizan sus políticas, pasan cosas mágicas, o en este caso, hilarantes. El código de vestimenta era extremadamente específico. No era vístete profesionalmente o usa tu mejor criterio. No, no, no. Era una lista detallada, punto por punto, de exactamente qué debías usar. Para los hombres, camisa de vestir, nada de polos. Corbata. Sí, corbata obligatoria. Pantalones de vestir. Y aquí viene lo mejor. Chaqueta, saco completo, amigos. Para las mujeres, falda a la altura de la rodilla, nada de pantalones. Medias de nylon, ¿se acuerdan de esas? Blusa formal. Zapatos tejados, nada de polos, nada de cardigans casuales, nada de pantalones khaki, nada de lo que la gente había estado usando durante años. Mateo cerró el manual y una sonrisa se dibujó en su rostro. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. El lunes siguiente, Mateo llegó a la oficina. Y créanme cuando les digo que hizo una entrada. Traje completo, camisa de vestir impecable, corbata perfectamente anudada, chaqueta formal, zapatos brillando. Parecía que iba a una entrevista de trabajo para CEO, no a su escritorio de siempre. La gente empezó a mirarlo, algunos con confusión, otros con curiosidad, uno que otro con una sonrisa cómplice porque empezaban a entender lo que estaba pasando. Mateo, ¿tienes una reunión importante hoy? Le preguntó una compañera. No, respondió él con toda la tranquilidad del mundo. Solo estoy siguiendo el código de vestimenta tal como está escrito en el manual. Ya sabes, sin excepciones. Y ahí fue cuando otros empezaron a darse cuenta. Porque si el nuevo gerente quería que siguieran el manual al pie de la letra, bueno, entonces todos tenían que seguir el manual al pie de la letra. Esa tarde, varios empleados fueron discretamente a buscar sus propias copias del manual. Lo leyeron, lo analizaron y llegaron a la misma conclusión que Mateo. Para el martes ya había más gente llegando más formal de lo usual. Pero el miércoles... ¡Ay! El miércoles fue glorioso. La oficina completa se había convertido en una cápsula del tiempo de los años 90. Déjenme pintarles el cuadro. Una compañera, llamémosla Fernanda, llegó con una blazer con hombreras. Sí, esas sombreras enormes que te hacían ver como jugador de fútbol americano. Y para completar el look retro, traía puestas medias de nylon. En pleno agosto. En agosto, amigos. Imagínense el calor. Otro compañero, Ricardo, sacó literalmente su traje de boda del closet. El hombre llegó como si fuera padrino de una ceremonia, no a revisar hojas de cálculo de Excel. Y mi favorito absoluto, hubo un tipo, creo que se llamaba Leonardo, que se presentó con tirantes. Sí, esos suspensores antiguos. Y cuando alguien le preguntó por qué, él muy orgulloso dijo, el manual lo permite. No dice en ningún lado que no pueda usarlos. La lógica era perfecta, pero aquí viene lo mejor, o lo peor, dependiendo de cómo lo veas. Las reglas del manual también especificaban que las chaquetas y sacos no podían quitarse mientras estuvieras sentado en tu escritorio. Tenías que mantenerlas puestas durante toda la jornada laboral. ¿Se imaginan? Oficina con aire acondicionado mediocre, agosto en su máximo esplendor, y media oficina sudando con sacos y blazers puestos. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Mateo y sus compañeros se estaban pasando de la raya o simplemente estaban haciendo exactamente lo que el gerente pidió? La gente empezó a quejarse, no del código en sí, sino de lo absurdo de la situación. Había empleados que literalmente tenían manchas de sudor en sus camisas de vestir para el mediodía. Las mujeres con medias de nylon estaban al borde de una crisis. Y el nuevo gerente, bueno, él estaba furioso. Porque técnicamente, todos estaban haciendo exactamente lo que él había pedido. No podía regañarlos. No podía decir que estaban rompiendo las reglas, porque estaban siguiendo las reglas. Era cumplimiento malicioso en su máxima expresión. Sin embargo, la cosa no terminó ahí. Para el jueves, la situación había llegado a un punto crítico. El ambiente en la oficina era tenso.
No porque la gente estuviera peleando entre sí, sino porque todos estaban incómodos, física y emocionalmente incómodos. Las quejas empezaron a llegar a recursos humanos, y no eran quejas pequeñas tipo, ay, no me gusta esta regla. No, eran quejas serias. La gente estaba reportando condiciones de trabajo hostiles debido al código de vestimenta impuesto. Condiciones hostiles, ¿pueden creerlo? Y es que tenían razón, ¿saben? Obligar a empleados en el 2020 y pico a vestirse como si estuvieran en 1999, sin considerar el clima, la comodidad o la realidad moderna del trabajo. Eso sí, crea un ambiente hostil. Los de recursos humanos estaban en pánico. Tenían reportes de empleados con dolores de cabeza por el calor, mujeres con problemas circulatorios por las medias de nylon apretadas en clima caluroso, gente que estaba considerando llamar por enfermedad solo para no tener que ponerse ese atuendo ridículo. La productividad había caído porque la gente estaba más preocupada por no desmayarse de calor que por hacer su trabajo. Y el nuevo gerente, sí. Bueno, él estaba en una posición bien complicada. Porque él fue quien envió ese correo inicial. Él fue quien dijo sin excepciones. Él fue quien desató todo este desastre sin siquiera leer el manual que estaba exigiendo seguir. Irónico, ¿no? El tipo ni siquiera había leído el manual completo. No vas a creer lo que Recursos Humanos decidió hacer. Tuvieron una reunión de emergencia. Y cuando digo emergencia, me refiero a que cerraron puertas, bajaron persianas y estuvieron ahí por horas discutiendo qué hacer. Porque legalmente, no podían regañar a los empleados por seguir la política de la compañía, pero prácticamente la situación era insostenible. Mateo me imagino que estaba en su cubículo, con su traje completo, corbata perfectamente anudada, probablemente sudando pero con una sonrisa de satisfacción porque sabía que había logrado su objetivo. ¿Y cuál era su objetivo? No era ser rebelde por ser rebelde. No era hacer la vida imposible a sus compañeros. Era demostrar un punto muy claro. No puedes imponer reglas absurdas solo por demostrar poder. No puedes exigir cumplimiento al pie de la letra sin antes asegurarte de que lo que estás exigiendo tenga sentido. Porque si vas a ser ese tipo de jefe, ese gerente que llega nuevo y empieza a mover cosas solo para dejar claro que ahora tú mandas, bueno, prepárate para que te den exactamente lo que pediste. Y a veces, lo que pides puede convertirse en tu peor pesadilla. ¿Crees que el gerente aprendió su lección? ¿O crees que duplicó su postura y se puso más estricto? El viernes por la mañana, todos llegaron a la oficina con curiosidad. ¿Iba a haber otro día de trajes y corbatas? ¿Más sombreras? ¿Más tirantes vintage? Pero cuando encendieron sus computadoras, ahí estaba un nuevo correo electrónico, esta vez no del gerente, sino directamente de recursos humanos. Y el mensaje era corto, directo, y probablemente lo más cercano a una admisión de derrota corporativa que verán en su vida. Y aquí es donde todo cambió. El correo electrónico de recursos humanos decía textualmente: estimados empleados, use el sentido común al seguir el código de vestimenta. Casual de negocios, como se hacía antes, está perfectamente bien y es aceptable. ¡Sentido común! Esas fueron las palabras mágicas que todos estaban esperando escuchar. De inmediato, la oficina respiró aliviada. Casi podía sentir la tensión evaporándose como el sudor en las camisas de vestir de todos. Los polos volvieron a estar de moda. Los pantalones caqui regresaron a los cajones. Las blusas casuales hicieron su reaparición triunfal. Y lo más importante, las chaquetas y sacos volvieron a ser opcionales. Fernanda guardó su blazer con hombreras con una mezcla de alivio y nostalgia. Ricardo colgó su traje de boda de vuelta en el lugar especial del closet. Leonardo dobló sus tirantes con una sonrisa cómplice. Y Mateo llegó ese viernes con un polo y pantalones caqui, como si nada hubiera pasado. Pero todos sabían que él había sido el catalizador de todo este hermoso caos. ¿Y el gerente? Ah, el gerente. Nunca más, y digo nunca más, volvió a mencionar el manual del empleado. De hecho, según Mateo,
Cada vez que había una reunión y alguien mencionaba políticas de la compañía, el gerente se ponía un poquito incómodo. Cambiaba rápidamente de tema y seguía adelante como si no hubiera escuchado nada. Aprendió su lección de la manera más humillante posible, frente a toda la oficina, con recursos humanos involucrado y con una historia que probablemente se contaría en esa compañía por años. Porque esta es la cosa con el cumplimiento malicioso. No se trata de ser rebelde, no se trata de crear caos porque sí. Se trata de exponer lo absurdo de ciertas reglas y políticas, siguiéndolas tan exactamente que el sistema mismo se rompe. Y cuando tienes un jefe que llega queriendo imponer su autoridad sin pensar en las consecuencias, bueno, a veces la mejor respuesta es darle exactamente lo que pidió. Mateo y sus compañeros no rompieron ninguna regla. No faltaron al respeto. No fueron insubordinados. Simplemente abrieron un manual viejo, leyeron lo que decía y lo siguieron al pie de la letra. Y en el proceso, demostraron algo fundamental, que las reglas deben tener sentido, deben ser actuales y deben aplicarse con contexto y criterio, no con autoritarismo ciego. La oficina volvió a la normalidad. La gente volvió a vestirse cómodamente profesional. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos sabían que habían ganado una pequeña batalla contra la microgestión y las políticas absurdas. Y lo mejor de todo, lo hicieron sin romper ninguna regla. Amigos, es el arte del cumplimiento malicioso en su máxima expresión. Ok, déjenme compartirles mi perspectiva sobre todo esto porque hay mucho que desempacar aquí. Primero que nada, ¿estuvo bien lo que hizo Mateo? En mi opinión, absolutamente sí. Y sé que algunos podrían decir, ay, pero estaba siendo problemático. O podría haber hablado directamente con el gerente. Pero aquí está la cosa. Cuando tienes un jefe que literalmente dice, sin excepciones, en su primera semana, sin ni siquiera tomarse el tiempo de revisar qué está exigiendo, ese jefe necesita una lección. Y Mateo se la dio de la manera más elegante posible. Porque pensémoslo, ¿qué opciones tenía realmente? Opción 1. Ignorar el correo y seguir vistiéndose como siempre. Resultado, posibles reportes, conflictos directos, tal vez hasta problemas con recursos humanos por no seguir políticas. Opción 2. Hablar con el gerente y explicarle que el manual está desactualizado. Resultado, probablemente ser ignorado o etiquetado como alguien problemático que cuestiona la autoridad. Opción 3. Hacer exactamente lo que el gerente pidió, siguiendo cada palabra del manual obsoleto hasta que el absurdo hable por sí mismo. Resultado. Lo que vimos en esta historia. La opción 3 era brillante porque no dejaba espacio para represalias. ¿Cómo vas a castigar a alguien por seguir exactamente las instrucciones que tú mismo diste? Pero aquí viene mi pregunta para ustedes. ¿Ustedes habrían tenido el valor de hacer lo que hizo Mateo? Porque seamos honestos, la mayoría de nosotros probablemente habríamos seguido con nuestra rutina normal, tal vez quejándonos en privado, pero sin hacer nada al respecto. ¿Y saben qué? Eso es exactamente lo que los malos gerentes cuentan con que hagamos. Cuentan con nuestra complacencia, con nuestro miedo a causar problemas, con nuestra renuencia a cuestionar la autoridad, incluso cuando la autoridad está siendo ridícula. Esta historia me recuerda algo muy importante sobre el mundo laboral moderno. Las políticas deben evolucionar con los tiempos. Un manual de los años 90 no tiene sentido en 2025. El mundo ha cambiado. La forma en que trabajamos ha cambiado. Las expectativas de los empleados han cambiado. Y las compañías que no se adaptan a estos cambios terminan exactamente como la empresa de Mateo, con una oficina llena de gente sudando en trajes porque nadie se tomó el tiempo de actualizar un documento. ¿Y qué opinan del papel de recursos humanos en todo esto? Para mí, ellos actuaron correctamente al final. Reconocieron que la situación era absurda y la corrigieron. Pero también me pregunto, ¿por qué esperaron tanto? ¿Por qué necesitaron quejas formales de ambiente hostil antes de intervenir? Un buen departamento de recursos humanos debería haber visto ese correo inicial del gerente. Debería haber revisado el manual y debería haber dicho, espera, esto no tiene sentido. Vamos a actualizarlo antes de causar problemas. Pero no lo hicieron,
Y esa es una lección para todas las compañías. La prevención es mejor que la corrección. Y finalmente, hablemos del gerente. ¿Creen que realmente aprendió algo? ¿O simplemente se quedó resentido y callado? En mi experiencia, este tipo de jefes rara vez admiten que estaban equivocados. Probablemente en su mente, él era la víctima de empleados rebeldes que lo hicieron quedar mal. Probablemente nunca reconoció que todo el problema fue creado por su propia arrogancia y falta de preparación. Y eso es triste, ¿saben? Porque si hubiera tenido un poco de humildad, si hubiera dicho, ok, me equivoqué, vamos a actualizar estas políticas juntos, podría haber convertido esta situación en una oportunidad para conectar con su equipo. En cambio, se convirtió en la comidilla de la oficina, en el gerente que accidentalmente convirtió el lugar en una cápsula del tiempo de los 90. Esta historia nos enseña algo fundamental. El liderazgo no se trata de imponer autoridad ciega. Se trata de tener criterio, contexto y la humildad de admitir cuando algo no tiene sentido. Bueno, amigos, esta fue la increíble historia de Mateo y el código de vestimenta que viajó en el tiempo. Ahora les pregunto a ustedes, ¿alguna vez han tenido que lidiar con una regla absurda en el trabajo? ¿Cómo la manejaron? ¿Hicieron cumplimiento malicioso como Mateo o tomaron otro camino? Déjenme sus historias en los comentarios. Me encanta leerlas. Y quién sabe, tal vez su historia termine siendo el próximo episodio de I'll Reddit Historias. Y si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Cada semana les traigo las mejores historias de Reddit, desde drama familiar hasta cumplimiento malicioso como el de hoy. Y mañana tenemos un nuevo episodio que no te puedes perder. Son solo 5 minutos, pero te van a dejar con la boca abierta. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.